Buenas tardes, jóvenes del grupo D7AS, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Esta es la tercera semana del módulo de nuestra materia, 24 de octubre de 2020, sábado. La materia, fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. El tema de hoy vamos a ver lo relativo a lo que son los conceptos de datos de prueba, medios de prueba, prueba, evidencia, indicio, que son en el procedimiento. Así como lo que se denomina, un apartado especial que se denomina soluciones alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento. Vamos a ver, para no recargar tanto el trabajo en los juzgados, bueno, hay manera de que se pueda llegar a un arreglo, pero ese arreglo es bajo las circunstancias y los requisitos que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, vamos a dar inicio entonces con qué son los datos de prueba, los medios de prueba y la prueba. En el Código Nacional, así se maneja. Si van ustedes y denuncian en el Ministerio Público algún delito, lo que se va aportando no son pruebas, son datos de prueba. Ese es el lenguaje jurídico, la palabra correcta que se emplea para hacer referencia a que si voy a ofrecer testigos, voy a ofrecer algún documento, voy a citar que tal información se encuentra en tal lugar, bueno, esos son datos de prueba. Pero vamos antes el Código Nacional nos dice qué se debe entender por cada uno. En un momentito vamos a entrar. Pero sí es importante que entiendan primero desde el aspecto teórico qué es cada uno. Se describe brevemente la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba. El primero solo sirve como una referencia para acreditar la existencia de un hecho. Es una referencia, hacer referencia a tal cosa. Eso es un dato de prueba. Medio de prueba es cómo se ofrecen esos datos de prueba. Si tú dices, bueno, voy a ofrecer un peritaje es un medio de prueba, porque lo que va a probar es el contenido. Van a ver ustedes que el medio de prueba es la fuente de donde emana lo que es el dato de prueba. Y lo que viene siendo la prueba, pues es todo medio de prueba que se desahoga del juicio. Por ejemplo, una pericial que se va a desahogar en la tercera etapa, vimos la etapa del juicio. Al desahogarse la pericial, pues estamos hablando ya propiamente de una prueba. Por lo tanto, cuando hablamos de la primera etapa, la de investigación, lo que se aporta son datos de prueba. Los medios de prueba es cómo se ofrecen esos datos de prueba. Y tercero, la prueba viene siendo precisamente el desahogo de esos medios de prueba del juicio. ¿Qué es el indicio? Ustedes han escuchado la palabra indicio cuando llegan ustedes, por ejemplo, a un lugar que pasó algo. Bueno, hay que preservar porque el indicio va a ser el indicador, nos va a dar la pauta de qué fue lo que pasó en dicho lugar. Les voy a dar un ejemplo. En 94, perdón, yo trabajaba en la Procuraduría de Yucatán, la Procuraduría General de Justicia, y me enviaron a un curso en lo que fue el Instituto de Capacitación de la PGR. Actualmente es el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, ahí nos dio el curso, además de
uno que otro maestro, personal capacitado del FBI. Sí llama la atención, yo el material que pude traer, lo traje, nos dieron incluso hasta, tengo bueno, todas fotos, estamos hablando de la época cuando todavía iba a salir Salinas. Y en una de las demostraciones en las proyecciones que había, nos mostraron cómo, según la sangre, había manchas de sangre en la pared y puede determinar si esas manchas fueron provocadas por arma de fuego o con un arma cortante o punzocortante, de acuerdo a cómo estén las manchas de sangre. Hay una serie, les recomiendo que la vean cuando se la vuelven a pasar o se la pueden conseguir en video, la de Dexter. Es una persona que pues es un psicópata, pero está metido en Miami, en un departamento, y él es el químico forense. Y en base a la sangre puede determinar qué fue lo que pasó, si forma una teoría al respecto. Solo que él, pues a las personas que soltaban los jueces, pues él las eliminaba y guardaba su muestra de sangre en los tubos de ensayo. Y tenía así su colección. Fueron creo que 7 temporadas hasta que lo descubrieron, que el asesino serial tomaba la justicia por su propia mano, pero porque su padre adoptivo, porque el padre era el policía, que lo rescató de una escena del crimen donde mataron a los Max, vueltas y vueltas de suavidad. Y entonces, lo que pasó, lo adopta, lo crece, pero vio que este muchacho tenía ese problema de psicópata asesino, pero lo encausó, que eso de que quiera matar, pero a los que se deben de morir. Ese era les lo recomiendo porque están anunciando de que va a volver esa serie otra vez a televisión. Quiero pensar que va a ser la 8ª temporada, no hace años que terminó la de Dexter. Se la recomiendo mucho para que la vean y vean, es como la serie de Bones, la de Huesos. También es otra muy, pero la de Dexter, yo siento que está mejor. La de Bones es la de los huesos, como reconstruyen lo que pudo haber pasado, pero con restos humanos. Dexter no, es a través de la química, cabellos, ¿no? Fluidos. Muy interesante, se la recomiendo. Dexter, si pueden ver sus 7 temporadas, pues empiecen desde la primera y vean cómo se lleva la investigación. Bueno, ¿qué va a ser el indicio? El indicio es una circunstancia cierta de la que se puede sacar por inducción lógica una conclusión acerca de la existencia o la existencia de un hecho que se va a probar. Por lo tanto, la convicción indiciaria se basa en un silogismo en el que la premisa mayor, o sea, la abstracta y problemática, se funda en la experiencia o en el sentido común, y la conclusión es sacada de la referencia de la premisa menor a la premisa mayor. Era lo que les decía por las manchas de sangre. Las manchas de sangre en la pared sale como, cuando es por arma de fuego, como pringas. Ahí ese es un indicio. Lo primero, como ya se sabe y está probado, primero hay que demostrar que lo que está en la pared es sangre. El tipo de sangre, cuánto tiempo tiene, más o menos si ya se secó. Después, ¿cómo llegó la sangre ahí? Bueno, en un balazo, la sangre pues tira a salir como en círculos. Mientras, pues, si la pared está manchada de tiras, es porque a alguien lo pudieron haber macheteado o fue muerto por un arma cortante o punzón. Pero si se dan cuenta esas inferencias de la premisa mayor que ven en el indicio, primero hay sangre. Tipo, ¿qué sangre? Sí es, ya se acreditó el tipo. Si es sangre, ¿qué tipo es? ¿Cómo llega la sangre ahí? Por la inferencia, como están viendo, y el conocimiento, lo que van a inferir, primero, de que esa sangre llegó ahí, posiblemente causado quizá por arma de fuego o arma cortante.
Entonces, así empieza a formar, bueno, hay un difunto allá, bueno, ¿cómo van a decir? Bueno, si está la sangre así y hay un difunto, probablemente lo mataron de un balazo o varios balazos. ¿Cómo se va a confirmar lo que está, la teoría que se empieza a armar? Con la necropsia. La necropsia van a determinar cuál fue la causa del fallecimiento de esa persona. Y ahí debe salir de que, pues, que murió por hemorragia derivada a arma de fuego. Entonces ya se va robusteciendo la teoría científicamente. Pero ¿de dónde partieron? De lo que es un indicio. Indicio, viene de indicador. Es el testigo aparentemente mudo que se encuentra en la escena. Bueno, aquí hay que hacer una diferencia en lo que es la evidencia. Ustedes dirán, bueno, eso es un indicio y no es evidencia. ¿Qué vamos a entender por evidencia desde el punto de vista legal? La evidencia es aquella prueba determinante e irrefutable a instancias de un proceso judicial. Para poder condenar a alguien que está acusado de algún delito, las evidencias son fundamentales. Sin pruebas no se puede condenar a nadie. Acuérdense ustedes del principio de presunción de inocencia, que es el básico en este nuevo sistema, porque estaríamos claramente ante una injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos de esta manera, la evidencia va a ser lo que ya está plenamente probado en juicio científicamente. Una necropsia que va a decir que la persona murió por una hemorragia causada por arma de fuego. Y la persona la detuvieron en esos momentos, hicieron la dichosa prueba de Walker, a veces le encuentran restos de pólvora en la mano y en la ropa que traía. Bueno, porque van a determinar los disparos, incluso hay peritajes para determinar desde qué distancia se hicieron. Mientras más cerca se le dispare a la persona, cuando sale el balazo, el proyectil, pues sale con una mácula, si quiere así, de pólvora. Si, a mayor acercamiento, es mayor la pólvora. Esos balazos que le dan a las personas a bocajarro o como les llaman de contacto, en donde entra la bala, se forma alrededor una cicatriz, no cicatriz, es una quemadura que le llaman el anillo de Fish. Entonces ahí que va a determinar que a esta persona la mataron pues con el cañón a flor de piel, le pegaron el cañón y lo dispararon. Pero si casi no presenta nitritos, o sea, la pólvora, ¿qué va a pasar? Va a decir, bueno, probablemente a determinada distancia, la persona está parada aquí, se le dispararon, y se empieza a determinar la distancia con que fue hecho el disparo. Pero todo eso, jóvenes, es ciencia. Eso va a ser la evidencia, porque ya es el indicio, tuvo una evolución hasta volverse una prueba. Y esa prueba que es irrefutable, es como que quieran cambiar la necropsia y se demuestre que efectivamente de eso murió. Si han habido casos que se solicita una nueva necropsia porque no están de acuerdo, y, porque pueden haber muerto de otra cosa. Bueno, esos son, pero la evidencia es ya la prueba irrefutable de que tal cosa así pasó. Por eso no hay que diferenciar lo que ya vimos de los primeros 3 datos de prueba, medios de prueba y prueba, que no tiene, digo, no es lo mismo que un indicio o lo que es la evidencia. Es como el caso cuando hay los pleitos de pareja, o los celos, ¿no? Tú me engañas, ¿cómo? A ver, ¿qué pruebas tienes? Mira, aquí está la evidencia, y le muestro y los mensajes a otra muchacha. Chavales.
Entonces, eso es evidencia. Tienen ustedes el celular, tienen el mensaje, tienen el nombre de quien se lo envió, y eso es irrefutable. Después viene, déjame te explico, pero eso, la explicación, digo, sale sobrando cuando ya la evidencia está en de nosotros, porque la evidencia habla por sí sola. Entonces ya ven lo que es indicio y lo que es evidencia. Si tienen sus códigos a la mano, como les pedí, vamos a ver la definición que nos da el Código Nacional de lo que es dato de prueba, medio de prueba y prueba. Bueno. En el artículo 259 nos menciona cuáles son las generalidades relacionadas con las pruebas. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Aquí es muy importante destacar, jóvenes, la prohibición de ofrecer pruebas ilícitas. Hay una teoría que se llama el árbol de los frutos podridos, que no puede, de ahí no puedes obtener, si el árbol da frutos podridos, no garantiza nada comer uno de ellos. ¿Por qué? Porque están podridos. Lo están relacionando de la manera como tienen pruebas para ofrecerlas en juicio. Si la prueba tiene que ser lícita, o sea, de donde la obtuviste de una manera lícita. Con una confesión que le saques a alguien a golpes, no es prueba lícita. O una prueba que te metiste a la casa de alguien y robaste su celular para probar el juicio que sí es, tampoco, porque ese celular no se obtuvo de manera lícita y eso es en garantía del imputado. Por eso hay que cuidar mucho ese aspecto cuando estás en el Ministerio Público, si de la parte acusadora, que las pruebas tengan un origen lícito, porque las pueden refutar y las pueden votar, y luego el Ministerio Público te quedas sin datos de prueba, medios de prueba o pruebas para poder acusar. La licitud de la prueba, ¿en qué consiste? Que esta tiene que ser obtenida de manera lícita. Que tú sabes que, por ejemplo, que tienen secuestrado a alguien y la persona salió y tú vas a la casa, estás sola, abres, rescatas a la persona, te la llevas, dices, fulanito, pues sí, bueno, va a haber una imputación, pero la declaración de la persona y la manera como, no es lo mismo que hayas llamado a la policía y llegue la policía, rescate a la persona, porque pues ahí se va a levantar un acta de cómo se rescató, pero eres solo tú. Por eso hay que cuidar mucho ese aspecto de cómo vas a obtener una prueba. Tiene que ser lícita. Las pruebas serán valoradas por los órganos jurisdiccionales de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar una sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este código y en la legislación aplicable. ¿Qué quiere decir? Acuérdense ustedes cuando vimos en la audiencia inicial las audiencias que se llevan en la misma y vimos lo que es el auto de vinculación a proceso. Ese auto de vinculación a proceso, lógicamente, se tiene que sustentar con los datos de prueba que tiene el Ministerio Público en ese momento. Pero acá están diciendo que no se puede volver a utilizar esos datos de prueba para el juicio. Y sobre todo para fundamentar una sentencia definitiva y más que sea condenatoria. Bueno, el antecedente de la investigación, que está en el 260, menciona que el antecedente de la investigación es todo registro que se incorpora en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. En el 261 viene la definición de cada uno de estos datos de prueba, medios de prueba. 261, datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba, ¿qué es? A ver,
El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Eso es lo que nos da a entender el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 261. Seguidamente nos explica qué son entonces los medios de prueba. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Los medios, pues lógicamente es la fuente de dónde viene lo que vas a probar. Si hablamos, por ejemplo, de un documento, ¿qué podría ser? Es acreditar un comprobante de domicilio. Bueno, vas a hacer la referencia de ese documento, de que es un comprobante que contiene tu domicilio y que ahí vives y lo tienes precisamente porque pagas ese servicio. Ese sería un dato de prueba. Un medio de prueba sería la documental. Una documental consistente en tal, un recibo de pago de ese, entonces ese sería un medio de prueba. Al hablar que cómo se le denomina a esa fuente de donde estás obteniendo lo que quieres probar. Y por último, se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación. ¿Alguien se acuerda cuál era el principio de inmediación? ¿Qué significa en ese nuevo procedimiento? Yehonaná, ¿qué significa el principio de inmediación? Ya deben saber los principios. Es la instrucción que ordena el juez, ¿no? No. Acuérdense que hay los principios que rigen este nuevo sistema. Y uno de esos principios ya vimos en la presunción de inocencia, lo tocamos hace un momentito. ¿Y en qué consiste el principio de inmediación? Relaciónalo siempre inmediación con el juez. ¿Qué tiene que ver el juez? ¿Tiene que ver en la parte cuando se presentan las pruebas? Bueno, inmediación, que toda la audiencia tiene que ser en presencia de quien. Yehonadab, en presencia de quien se tiene que llevar a las audiencias. Mande. ¿Ante quién se tienen que llevar las audiencias? En presencia de quién. Ante un juez. Ese es el principio de inmediación. El juez Ok. tiene que estar presente. ¿Ok? Ok, sí. Bueno. El derecho a ofrecer medios. ¡Oye, te llaman! ¡Oye, te llaman! Ahí hablan a Joseph. A ver, las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus pensamientos en los términos previstos en este código. Ustedes se dan cuenta que antes las partes se refieren. ¿Qué pasó? Medios de prueba. ¿Estás en la clase? Ya Sí, hice güey. la Estoy Coca-Cola, comiendo. la Pepsi. Sí, ¿Ya güey. está lista? Salud. No sé, güey. Entré bien tarde, güey. Voy a comprar tortilla, güey. Que le pongan su micrófono. Pásame el link, pásame el link. Ay, güey. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en la etapa que sigue, en la etapa intermedia, dentro del Ministerio Público, como les estaba, ofrece ¿Qué Andrés? Joseph, ponle, cubre tu micrófono. Ok. Ah, disculpe. No, si se, o yo creo que hace un eructo allá, pero bueno.
En la etapa intermedia, cuando formula su acusación el Ministerio Público, tiene que manifestar qué medios de prueba está ofreciendo, porque solo que se va a desahogar en la etapa del juicio. También la defensa del imputado. Contestan el escrito de acusación diciendo, no, pues no, no es así las cosas. Y para acreditar que no es así, ofrezco estos medios de prueba. La documental pública consistente en tal cosa, la documental privada consistente en tal cosa, la testimonial a cargo del señor tal, el día de los hechos yo estaba con él. No pude estar 2 veces en el mismo lugar, no tengo el don de la ubicuidad, estar 2 veces en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces, eso que se está ofreciendo, que se está mencionando en la acusación, son los medios de prueba. Ya se habla de una testimonial, ya como prueba, el dicho, la declaración del testigo es la prueba. Pero ¿cómo se le llama? Testimonial, viene siendo el medio de prueba. Y la prueba es lo que va a decir el Señor, lo que se pretende probar, ya sea para acreditar algo o para desvirtuar algo. Para que vayan ubicándose la diferencia entre cada uno de estos conceptos. En el artículo 263, ya lo vimos al principio, habla de la licitud probatoria, que la prueba debe ser lícita. Y no se olviden que la prueba también tiene que ser obtenida de manera lícita. Sí puedes ofrecer una testimonial lícita, pero si tú le estás diciendo a una persona, vas a ir a declarar esto y no le consta, y va a decir algo que no le consta, bueno, esa es una prueba ilícita. Aparte que es un delito estar ofreciendo pruebas falsas, de una prueba fabricada. Pero aquí es importante destacar la licitud probatoria. La prueba tiene que ser lícita, pero también la prueba debe de ser idónea. ¿Qué significa idónea? Que vas a ofrecer algo para acreditar algo, pero que concuerde uno con otro. Tiene que haber una concordancia. Por ejemplo, ¿cómo vas a acreditar dónde naciste? Lógicamente, la prueba idónea es el acta de nacimiento. No vas a ofrecer otro documento que no sea lo que se pretende probar. Por eso se llama la idoneidad de la prueba. Tiene que ser idónea. ¿Qué quieres probar? Esto, bueno, la prueba idónea para que lo pruebes es eso. Que tiene que ser lícita. ¿Qué quiere decir lícita? Apegada a derecho. Sobre todo la obtención de la prueba. Cuando les toqué el tema de árbol de los frutos prohibidos. O sea, no puedes obtener una prueba de manera ilícita y la quieras ofrecer. Se puede refutar y si se demuestra que esa prueba fue obtenida de manera ilícita, adiós prueba. Si ofreciste 3 pruebas así, son tus únicas pruebas, ya sea para acusar al Ministerio Público o para defender al imputado, pues seguro vas a perder, porque te vas a quedar. Acuérdense que aquí esto se trata de probar un hecho. Acuérdense que aquí antes se manejaba cuerpo del delito y ahora es un hecho delictuoso que la ley lo considere como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que esté tipificado como delito. Y respecto al otro, se menciona que la persona lo haya cometido o haya participado en él. Incluso jóvenes, el estándar para un auto de vinculación no te pide mucha cosa, sobre todo para que después te pueda dictar el auto de vinculación. El estándar mínimo de investigación, bueno, el estándar de investigación es mínimo para que el juez te dicte un auto de vinculación. No se necesita que tengas aunque existan indicios que acrediten la existencia del hecho delictuoso y de que fulanito de tal lo cometió o participó en él. Con eso te sujetan al proceso. Y habría que buscar pruebas, bueno, si saben que tú no lo hiciste, bueno, 2 personas que te conozcan, que saben que tú eres una persona derecha, honorable, amable, y no te dedicas a esas cosas, que eres trabajador, hombre de tu casa, de familia.
todo eso va a ser ofrecido en la audiencia intermedia. Acuérdense que la audiencia intermedia es el filtro. Después viene la tercera etapa, que es la audiencia de debate, que es el juicio oral. Para que... ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya nos quedan 6 minutos. Acuérdense que se corta el video, esperamos 10, pues volvemos a conectar para que podamos tener el video. ¿Tienen una pregunta Marta, Alberto, Joseph, Enia? ¿Ya desayunó, profe? No, ya desayuné complex. Gracias. Julie, ¿alguna pregunta? Una, dos. Profe, disculpen, es que estaba comiendo y pues, por lo de hace ratos no silencié mi micrófono. Pero ando poniendo atención, nada más que se me olvidó. No, pero si oí todos los ruidos que salían de allá. Esperamos que ya haya sido por la tortilla. Pues tiene buena digestión, eso es lo principal, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque en el siguiente vamos a empezar a ver otro tema. Ya está, miren, ya está en plataforma la guía de esta semana en PDF, la síntesis. Les dice de los dos temas que estamos viendo, que lo que son las pruebas y lo que es ¿cómo se llama? Tienen ya su examen parcial, también plataforma, abrió desde la 1 de la tarde y cierra a las 23:59 del día de hoy. Son 20 reactivos de opción múltiple. Tienen todo, cuando terminemos la clase, tienen pues de las 3 en adelante para contestar su examen. 2 intentos, la calificación más alta del intento, como menciona la plataforma, y aparte ya tienen su tercer cuestionario para cerrar esta tercera semana, pues de que son 3 actividades de 20 puntos, porque el examen tiene un valor de 40 para que cierre 100. Solo que el cuestionario tienen para entregarlo hasta el próximo sábado a las 23:59. Tienen ya, el examen sí es para hoy. Ya tienen todo el material para estudiar, lecturas sugeridas, infografía, imágenes, leyes, la síntesis, su examen, el cuestionario de esta semana, de esta tercera semana, con lo que se tiene que cumplir. Para que ya, o sea, pueden, lo del examen, fue lo visto hace las 2 primeras semanas, semana 1 y semana 2. Esto de hoy, la semana 3 y la semana 4, van a entrar para el final. Acuérdense que también van a seguir habiendo actividades en la 4ª y 5ª semana. ¿Hay alguna pregunta? Ya les informé, está todo en plataforma, hoy sabadito. Bueno, hay otra figura muy importante de las pruebas que se llama la prueba anticipada. Si hay una persona que no va a poder estar presente por X o Y circunstancia en el juicio y se necesita su declaración, o una persona ya está en fase terminal, que se va a morir todo y quiere declarar, se le puede tomar su declaración anticipadamente al juicio. Por eso se le llama prueba anticipada. Y mencionan, la reforma del 2008 establece un principio absoluto al respecto, el artículo 20 constitucional en su apartado A expresa que para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia del juicio, donde se preparan en la audiencia intermedia y se desahogan en el juicio. Lo que sirvió en la etapa de investigación que para formular la imputación, para el auto de vinculación, eso no tiene nada que ver. En la audiencia intermedia, bueno, un ministerio público, ¿qué pruebas tienes para acusar? Y tu defensa, ¿qué pruebas tienes para defender al imputado? Por lo tanto, se entiende que los medios probatorios solo tendrán calidad
de prueba cuando se hayan desahogado en el juicio frente a un juez, principio de inmediación. Empero, cabe recordar que el juez está obligado a mantenerse durante toda la audiencia, pues de lo contrario, este sería nulo de pleno derecho. No se puede levantar el juez y se va, lo que dure la audiencia. Bueno, la prueba anticipada es una excepción y una medida prejudicial probatoria en la que el Ministerio Público o el defensor del imputado le va a pedir al juez de control o al juez de juicio oral el desahogo anticipado de un testigo o de un perito, quien se ve imposibilitado de asistir a la audiencia del juicio oral. Esta prueba anticipada también está prevista en el Código Nacional. Después de cada tema de estas pruebas, les menciono qué artículos tienen también que estudiar del Código Nacional que están relacionados con los conceptos que estamos viendo. Ustedes se dan cuenta, el Código Nacional no está difícil, el contenido de sus artículos está muy claro y, como les dije, partan de la división de las 3 etapas del procedimiento penal y qué pasa en cada una de ellas. Y así se van ubicando para que en el futuro no se desubiquen cuando tengan algún asunto que defender, si van a ser abogados defensores del imputado o si van a trabajar en la fiscalía y van a ser disolvidos. Pero no se les olvide que la carga, la enorme carga, la tiene el Ministerio Público porque es el que tiene que probar basado a que el imputado tiene la protección del principio de inocencia filtrada. Estamos hasta aquí, ya vimos entonces datos de prueba, medios de prueba, indicio, evidencia, prueba anticipada. Ahora que regresemos en el video, vamos a ver lo que son las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada del procedimiento antes que llegue a sentencia. Pueden haber arreglos, pero esos arreglos son bajo las circunstancias y con los requisitos que les pide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se tiene que hacer tal cual porque si no, esos acuerdos no proceden. Son acuerdos que se les denomina reparatorios, porque se supone que van a reparar el daño. ¿Alguna pregunta? Ya estamos menos de un minuto de este primer video. ¿Alguna duda que tengan? Datos de prueba, medios de prueba, indicio, evidencia, prueba anticipada. Esto es lo elemental. Cuando ustedes pasen al otro cuatrimestre y vean ya la segunda parte de este procedimiento penal, van a ver las 2 etapas que siguen, intermedia y oral. 10 minutitos y nos volvemos a conectar. Gracias. Hasta el próximo sábado, profe. No, a ratito, 10 minutitos, no. Ahora. Ahora, 10 minutitos y regresamos. Ok, profe. Gracias. En 10 minutitos. Bye.